Se llaman Jacinta Francisco Marcial, Alberta Alcántara y Teresa González. No las olvide usted. Son nombres comunes, muy castellanos. Francisca, Alberta y Teresa. Se trata de tres indígenas. Vivían en Querétaro. Estamos hablando del año 2006. Vendían en una plaza pública verduras, frutas, cosas así, lo que usted puede ver en cualquier tianguis de nuestro país, sobre todo si los vendedores son mexicanos indígenas. Comida particularmente, para llevar a sus casas, a sus pobres casas, porque pues no podemos ignorarlo. La mayoría de nuestros indígenas, esos que forman parte de nuestro orgullo nacional en el discurso, viven en condiciones de pobreza y generalmente extrema. En un día aciago, policías de la Agencia Federal de Investigación, la famosa AFI, llegaron y levantaron el tianguis, la vendimia. Vaya usted a saber por qué fuerzas federales de seguridad intervenían en un asunto que era netamente municipal. Aquello se alborotó y la comunidad indígena los retuvo, pidiéndoles que les pagaran por las mercancías que habían dañado o de plano habían hecho inservibles. Los policías se sintieron lastimados, indignados y muy enojados, pero para que soltaran a sus compañeros sin que ocurriera algo que pudiera después ser dramático, pagaron por las mercancías y se fueron. A los días regresaron y detuvieron a estas tres mujeres, madres de familia, todas ellas jóvenes, y una de ellas al menos no hablaba español. Las acusaron de secuestro, figúrese usted, secuestro, ellas tres, solas, contra 6 policías federales capacitados y armados. Aquello era un absurdo, se convirtió en un escándalo nacional. Y después, lo peor del caso, apareció que tenían en su posesión drogas sintéticas. Se les juzgó y se les condenó a 21 años de prisión. Alberta, Jacinta y Teresa. El escándalo seguía y nadie daba crédito a lo que estaba ocurriendo. Finalmente, el tema llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que determinó por una vía técnica que no existían pruebas para sostener aquella sentencia condenatoria. Las mujeres fueron liberadas, pero las manchas que les impusieron, el sufrimiento que padecieron, el miedo, el terror, los maltratos en la cárcel, sencillamente porque no hablaban español, ¿eso cómo se repone? En 2009, 2 de ellas salieron finalmente de prisión y una tuvo que esperar hasta 2010. Fueron más de 3 años de martirio. En un evento documentado en todas partes, hasta en las hojitas parroquiales. Fue el acto de injusticia más claro, más documentado, más absurdo del que se hubiera tenido conocimiento en los últimos años. No el único, porque hay miles, y me atrevería a decir cientos de miles en nuestro país. Y ocurrió algo que nadie se esperaba. La defensa de aquellas 3 mujeres, apoyada naturalmente por organizaciones defensoras de los derechos humanos, consiguió que una sentencia obligara a la Procuraduría General de la República a ofrecerles disculpas. Y todos fuimos testigos de ello el día de ayer. El procurador en persona, en un acto que más parecía preparado para un festejo, con pesadas cortinas, elegantes, con una mesa, un estrado, una megapantalla, equipo de sonido, sirvió para que la PGR cumpliera con algo que nunca se había hecho: pedir perdón. Y pedir perdón, déjeme decirles, se está convirtiendo ya en una moda en este país, pero por parte de las autoridades. Lo hizo a mediados del año pasado el presidente Peña Nieto, ¿lo recuerda usted? Pidió perdón por el tema Casablanca, aquella famosa casa de la que aparentemente nos dicen ya se desprendieron y de la cual le atribuyeron la propiedad a la esposa del presidente, Angélica Rivera. Y no olvida nadie su declaración
francamente muy apresurada y muy equivocada, en una videograbación que se transmitió en una red social, YouTube, diciendo que aquella casa millonaria había sido comprada con su esfuerzo de trabajo durante años en la empresa televisora donde fue protagonista. Pero después vendría el secretario de la Función Pública, amigo, confeso, así en términos judiciales del presidente, Virgilio Andrade, que no encontró ningún elemento para presumir siquiera que en la construcción de aquella casa y su entrega a la familia presidencial significó algún conflicto de interés. El escándalo fue tan grande, mundial diría, que el propio presidente se vio obligado a pedir perdón. Subrayo esto porque ni la PGR ni un presidente lo habían hecho antes, y es que no está en su naturaleza. Una autoridad aplica la ley, y cuando aplica la ley nunca se equivoca. Podrá discutirse su toma de decisión, pero siempre, y es un axioma viejo que se enseña en todas las aulas, la autoridad solo puede hacer lo que la ley le permite, solo lo que la ley le permite. A la luz de los hechos, pedir perdón no es algo que nuestras autoridades deban hacer. Y no estoy discutiendo con usted, amable televidente, si el proceso fue correcto o incorrecto. Lo que estoy poniendo bajo relieve y a la luz de la molestia y la indignación de los mexicanos, porque así lo dijeron Jacinta, Alberta y Teresa, es que la injusticia no se ha lavado. Y no basta con que un procurador y todos los fiscales salgan a pedir perdón en un evento público. No, lo que importa es que se aplique la ley, que se detenga, como dijeron ellas, a los delincuentes de cuello blanco, que las cárceles dejen de estar pobladas de pobres que no tienen quien los defienda, que deje de haber asesinatos, violencia, homicidios, pobreza, injusto reparto de la riqueza. Eso es lo que los indígenas y los mexicanos en general le exigimos a la autoridad, que haya institucionalidad, aplicación de la ley y que se rompa, por fin, por favor, con este círculo vicioso que solo alimenta la injusticia, la corrupción y la impunidad.